Hola, bienvenidas a Convertidas por su palabra. Damos gracias a Dios por este día que nos permite tener. Gracias a Dios por tu visita, por quienes están aquí con nosotras. Gracias a ti que nos estás mirando y hoy, como hemos estado viendo en el Salmo 119, ¿verdad? Degustándolo por porción. Hoy tenemos esta porción de los versos 153 al 160. Y te invitamos a que si no has seguido la serie, bueno, pues la sigas. Te invitamos también a tus comentarios, a que nos escribas a nuestro correo electrónico por si necesitas alguna oración o si te quieres unir con nosotras a estos exquisitos estudios que tenemos. Al aire solamente sacamos lo que es la enseñanza pura, el mensaje, pero nos quedamos en una sobremesa, como le llamamos nosotras, en donde nos alentamos la una a la otra y desmenuzamos aún más lo aprendido. Así que te invitamos a ello. Y bueno, pues hoy vamos a ver esta porción bíblica, a quien le voy a pedir a mi querida Gaby García, que se encuentra en el estado de Chiapas, que me ayude a leerla en la versión NTV. Quiero que pongamos atención y de ahí estaremos degustando de este gran mensaje. Adelante, mi querida Gaby. Claro que sí, buenos días a todos. De los versículos 153 al 160, la palabra de Dios dice así: Mira mi sufrimiento y rescátame, porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Los perversos están lejos de ser rescatados porque no se interesan en tus decretos. Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan, sin embargo, no me he desviado de tus leyes. Ver a esos traidores me enferma el corazón porque no les importa nada tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Amén. Amén. Gracias, mi querida Gaby. Hemos orado al Señor antes de dar esta enseñanza para que Él sea hablando a nuestras vidas, hablando a tu vida y dirigiéndonos a través de ella. Y hoy vemos en esta porción bíblica cómo la palabra de Dios nos hace comprender su misericordia, ¿sí? Cómo necesitamos para este andar en este mundo, ¿verdad? Esa fuerza para el viaje que solamente su palabra nos puede llegar a dar. Y no sé si han notado, ¿verdad? Que el escritor, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que el escritor cada vez que vamos viendo estas últimas porciones bíblicas que hemos estado analizando, que hemos estado estudiando, meditando, degustando, ¿sí? El escritor se vuelve más urgente, ¿sí? A medida que se acerca al final del salmo, ¿sí? Parece ser que él se vuelve con más intencionalidad de buscar al Señor con más ahínco, ¿sí? El alfabeto hebreo estaba a punto de terminar, pero sus pruebas continuaban una y otra vez y él necesitaba ayuda del Señor. Las últimas tres porciones que hemos estado mirando, ¿sí? Podemos ver cómo hablan de la persecución, de la prueba, pero el escritor, el salmista, todavía confiaba en el Señor. Muchas veces nosotros debemos de recordar que la vida cristiana es como la tierra de Canaán, una tierra de colinas y de valles, ¿verdad? El, Ahí nosotras cuando leemos en el libro de Deuteronomio 11:11, en Deuteronomios 11:11, podemos notar cómo se describe esa ciudad en el verso 11. Dice: la tierra a la cual
van a pasar para tomarla, es tierra de montes, es tierra de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, ¿sí? Tierra llena de colinas, llena de valles. Y nosotros debemos de recordar que así también es la vida cristiana. No podemos tener cimas de montañas sin tener también valles. Ahora sí como decimos, ¿verdad? Subidas y bajadas. Aquí vemos nosotros una frase, una frase clave que el salmista ha estado diciendo durante estas últimas estrofas, y es: vivifícame con tu palabra, defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra, dice en el verso 154. Y en esta estrofa lo dice 3 veces. En el verso 156 dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Y en el verso 159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, dice, ¿verdad? Que significa dame vida, levanta, manténme en movimiento, ¿verdad? No me dejes allí postrado. ¿Se recuerdan este hombre que se encuentra el Señor Jesús en el estanque de Bethsaida, ¿verdad? Dice que tenía 38 años allí paralítico. Y todavía, ¿verdad? A manera de queja y pues de dar una justificación, dice: no hay quien me meta en el estanque. Ahí te invito a que veas en el Evangelio de Juan es esta historia, cómo el Señor, con tan solo, ¿verdad?, la palabra de Dios, le dice: mira, toma tu lecho, levántate y anda. Vivifica a este hombre que estaba botado allí, y el salmista está en urgencia de pedir esta vida, de pedir que le ayude a levantarse, de pedirle, ¿verdad?, que él no se quede postrado en la situación que pudiese estar atravesando el salmista. ¿Cuántas veces nosotras debemos de orar al Señor? Vivifícame con tu palabra. Yo siempre les comento: si te sientes mal, lee la palabra; si te sientes bien, también lee la palabra. Cualquier situación, tú lee la palabra, porque en ella encuentras vida. Ella te hace que te levantes, ella te hace que sigas adelante. Y el salmista no solo oró, sino que también dio razones por las cuales el Señor debía de responder a esa urgencia de ser vivificado, ¿sí? Porque la palabra de Dios, en ella vemos cómo se muestra el carácter misericordioso de Dios. Fíjense cómo dicen los Salmos 153 al 155, cómo él habla de esta aflicción de la cual él quiere ser librado. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Cuando él dice mira, ¿sí? No es que el Señor no vea, ¿verdad? Sabemos que él, sus ojos están en todo lugar, sino que se refiere a considera mi aflicción, ¿sí? Mírame considerando cómo me encuentro. Es una solicitud para que el Señor atienda a sus necesidades, ¿sí? Nuestro maravilloso Señor no solo ve la necesidad, sino que también puede velar para proporcionarnos lo que nosotros necesitamos. Porque ¿quién le da el alimento a las aves? Si no es Él, ¿verdad? ¿Quién le da el alimento al menesteroso, al vagabundo? ¿Por qué no te levantas una mañana y encuentras la calle llena de aves? Porque no hubo quien les tendiera, ¿verdad?, su alpiste. ¿Por qué no te levantas una mañana y encuentras las plazas llenas de gente muerta que vaga por las calles?
que nuestro Señor considera la situación de su creación. Él la considera. Creación que gime, dice su palabra, para que Él pueda manifestar su misericordia en todo aquel que lo necesita. Y Él la ve y Él la suple, ¿sí? Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a su clamor. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Que así cuida de la gente que no le conoce, ¿cuánto crees que no cuidará de aquellos que permanecemos justos en sus caminos? Recordemos la enseñanza, ¿verdad?, que nos daba nuestra querida Klaus Sánchez. ¿A qué se refería justo? A una persona que lee, que cree, que obedece su palabra. A esa persona es que se le llama justo. ¿Sí? Cuando dice justo soy yo en todos tus caminos, ¿a qué se consideraba? A que él lo que leía llevaba a cabo. Entonces, nosotros podemos ver esto en el Salmo 34. Fíjense cómo dice, por eso el salmista lo sabía muy bien. El Salmo 34, verso 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y el apóstol Pablo, sí, lo refiere en su primera carta. Vamos a ver aquí rapidito en la primera carta de Pedro. Gaby, si lo encuentras en la NTV, te voy a agradecer mucho. La primera carta de Pedro en el capítulo 3, verso 12. Dice, ¿lo entiendes, Gaby? Dice, Sí, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. gracias, mi querida Gaby. Por eso es que el salmista, ¿sí? Quiere que considere cómo se encuentra y quiere cambiar esa manera en la que él se encuentra. Por eso hemos estado mirando durante todos estos últimos días la urgencia de permanecer justo en su palabra, de obedecerla. Esta reacción en cadena que nos enseñó nuestra querida Cari Álvarez y todo lo que hemos estado mirando, eso es lo que el salmista anhela. Por eso, ¿sí? La palabra redimir, cuando dice aquí, ay, perdón, me moví, me perdí. Ok, cuando dice aquí, sí, el salmista que está pidiendo que mire su aflicción, que defienda su causa, y dice en el verso 153, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra redimir habla de eso como el pariente redentor que podría rescatar al miembro de la familia necesitado. Redímeme, sí, rescata. A eso se refiere. Cuando nosotras leemos en el libro de Ruth la historia, ¿verdad? De cómo vos redime a Ruth y redime a Noemí, cómo las rescata, cómo hace eso por ser miembro de su familia. Bueno, nosotras, sí, podemos mirar que Jesucristo en su encarnación entró en nuestra familia humana y se convirtió en nuestro pariente, porque Él descendió del cielo para hacerse como nosotros, ¿sí? Se hace pariente nuestro y en la crucifixión, Él paga el precio para redimirnos del pecado, la muerte y el infierno. Y fíjate lo más maravilloso que desde ya el salmista rogaba por esta petición de ser redimido. ¿Cuánto más tú y yo, que ya sabemos, verdad, que se llevó a cabo ese rescate en la cruz del Calvario? ¿Cuánto más no hemos de clamar al Señor para que nos libre, para que podamos creer
en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestra libertad. Y luego cuando él, ¿verdad? Él habla allí suplicando al Señor, él suplica que el Señor defienda su causa. Se enlaza con este Jesús que es nuestro redentor, Él es nuestro pariente redentor, como lo vimos cuando estudiamos el libro de Ruth, que veíamos, ¿verdad? A vos como ese pariente redentor. Bueno, pues Él es nuestro pariente redentor y Él es nuestro fiador. En el verso 122 de este salmo, nosotras leímos: afianza a tu siervo para siempre. No permitas que los soberbios me opriman. Afiánzalo, ¿sí? Ayúdalo, redímelo, ¿sí? Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, que nos representa siempre ante el trono de Dios. En la primera carta de Juan, Juan nos dice, ¿verdad? Que si nosotros hemos pecado, nosotros tenemos allí en el abogado defensor. En el capítulo 2 dice, en la primera carta de Juan, capítulo 2 versos 1 y 2, Juan dice lo siguiente: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequen, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí cuando Juan se refiere a que dice, no peque, y si alguno hubiera pecado, no se refiere a uno que ya ha creído y vuelve a pecar, sino que uno creyendo, ¿verdad? Que en su condición pecaminosa necesita a alguien que abogue delante de él ante el Padre. Entonces tenemos a Jesucristo, nuestro mediador y abogado, que nos representa ante el trono de Dios, ¿sí? En nuestra aflicción es reconfortante saber que el Hijo de Dios intercede por nosotros, escucha nuestras oraciones y satisface nuestras necesidades. Por eso decía el salmista, en mi aflicción, líbrame. Y luego vemos en los versos 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Nosotros podemos ver aquí hasta el 158, muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas tus testimonios, más de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. En esta porción nosotros vemos cómo el salmista vuelve otra vez, ¿verdad? Vivifícame. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es misericordioso. Si nosotros oramos sobre la base de nuestro propio mérito, Dios nunca podría responder. Señor, mira, yo soy bueno. Señor, te suplico que tú veas, mira, cómo yo diezmo. Señor, mira, cómo yo, enseño. Señor, mira, no es bajo nuestros propios méritos, ¿sí? Pero cuando acudimos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda del Espíritu, el Señor nos escucha. Aquí por eso el salmista decía, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios, no conforme a los nuestros. Nosotros nos podemos sentir, ¿verdad? Digo yo luego, la crema innata de la santidad, pero no lo somos. Pero sin embargo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice conforme a tus juicios, ¿quién es el que nos hizo justos delante del Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cómo allí habla de lo que es esto. El capítulo 14
Verso 14, el mismo Jesús, ¿verdad? Está hablando con sus discípulos, está pronto a que lleguen y lo apresen y llevar a cabo la gran comisión por la que Él vino a esta tierra, su obra perfecta en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para librarnos. Él mismo dice, si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré en el nombre de Jesús. Nosotros nos podemos presentar ante el Señor, pero siempre pedirle en el nombre del Señor, no conforme a lo que nosotras creemos que somos. Y en el capítulo 15 de ese mismo evangelio, en el verso 16, me encanta esta porción porque el Señor dice, el mismo Jesús dice, no me elegisteis, ustedes no me eligieron, dice, eligieron, sino que yo los elegí a ustedes y yo los he puesto para que ustedes vayan, para que ustedes lleven fruto y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé lo que nosotros venimos y le suplicamos al Padre. Y dice aquí que es con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotras no sabemos qué pedir. Nosotras sabemos que nuestro corazón es engañoso porque la misma palabra lo dice. Y a veces decir, y ayer nos explicaba, ¿verdad? Gaby, pedirlo con el corazón, pero se refería a ese corazón humilde, constrictado, a ese corazón sediento de poder pedirle al Señor conforme a su palabra. Y hoy el salmista nos los vuelve a recordar cómo pedir al Señor, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con un corazón contrito, con la ayuda, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Pablo le decía esto a los Efesios, ahí en el capítulo 2, verso 18. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿sí? Con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, al Padre. Nosotros tenemos esa entrada allí y nosotros muchas veces no vamos a saber cómo pedir, pero en la carta a los romanos, en el capítulo 8, nosotras leemos en los versos 26 y 27, como Pablo decía, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ayer decíamos, ¿verdad? Decía una frase nuestra querida Gaby, que vale más un corazón sin palabras que muchas palabras sin corazón cuando viene delante del Padre. Y aquí, y esto lo recordamos, ¿verdad? Que a veces solamente lloramos y lloramos, pero el Espíritu Santo es ese momento en el que permitimos que sea el Espíritu Santo el que interceda con nosotros. Dice el verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que es importante que nosotros no oremos en base a lo que nos creemos, lo que creamos ser. Oremos pidiendo en el nombre del Padre y oremos con la ayuda del Espíritu Santo. Dios en su gracia nos da, no nos da lo que nosotros merecemos. Él es bueno, es bondadoso, Él conoce, ¿verdad?, nuestras luchas. Y en su misericordia no nos da eso, no nos da lo que nosotros merecemos. Él extiende su trono de gracia para que entonces podamos venir, fíjese, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo a pedirle, Señor, vivifícanos, porque tú eres misericordioso. Su trono es un trono de gracia, donde la gracia y la misericordia abundan en gran manera. Allí nosotros podemos ver, siempre está disponible para nosotros. En la carta a los hebreos nos los
nos los dice en el capítulo 4, verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El salmista todavía estaba disgustado con la forma en que vivían los incrédulos, pero él sabía que en su debilidad podía acercarse a ese Dios y buscar ser vivificado, porque sabía que se extendía su misericordia sobre de él. El mal ejemplo de los que lo rodeaban no cambió sus propias convicciones. ¿Cuál era esta? El de humillarse delante del Señor y buscar su ayuda. Así que nosotros podemos, ¿verdad? A veces queremos justificar lo que acontece alrededor nuestro, pero nosotros debemos de permanecer en nuestra convicción. En el verso 158, él dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Pero esto no lo movió a él. Él sabía que Dios en su misericordia lo iba a vivificar, lo iba a redimir, lo iba a sacar de la angustia en la que él se encontraba. Por último, nosotros podemos leer los versos 159 y 160. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, ¿sí? Vivifícame una vez más, porque nosotros podemos confiar en su palabra, en la palabra del Señor, ¿sí? La suma de tus palabras, dice, es verdad. Y esto significa que se puede confiar del todo en ello. Nosotros lo decíamos, ¿verdad? Durante estos días, como que el salmista ya está llegando al final de esta gran oración que él hizo y él se va afianzando más y va recordando cada vez más que la palabra del Señor es verdad. La totalidad de la revelación escrita de Dios no es solo verdadera, es verdad de lo que se habla de él en este libro, en esta palabra. Y amar la palabra es obedecerla. Y obedecerla es recibir vida en ella. Cuando nosotros la obedecemos, nosotros recibimos vida. Lo vimos, ¿verdad? En esta reacción en cadena nos da libertad, nos da vida el leerla, el meditarla, el que nosotros podemos ver la revelación de Dios, pero también la revelación de lo que nosotros somos, el ponerla por obras, el obedecerla, nos va a dar esa vida. La Biblia no es un libro mágico, ¿sí? Que transmite la vida divina a quien se levante y la lee. Yo voy a leer la Biblia porque pues Luz dice que si me siento mal lea la Biblia y como que mágicamente, no nada más es eso. La palabra viva de Dios comunica su vida y su poder a quienes la leen, a quienes la meditan, a quienes la obedecen, porque aman a Dios y su palabra. Porque cuando tú la empiezas a leer, tú vas a descubrir al Dios de la Biblia y lo vas a empezar a amar y lo vas a empezar a obedecer. Te vas a evitar muchos problemas. Obedecer. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿sí? Fue a través de hablar, cuando Jesús resucitó a los muertos, ¿sí? Fue a través de hablar su palabra. Él dio vida a los muertos a través de su palabra. Y miren, yo quiero que por último veamos esto en los evangelios y hacer esta anotación. Cuando nosotros vemos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, dice que allí como el Señor resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿sí?
este acontecimiento, ¿verdad? En el que ya iban a enterrar a este muchacho y conforme a lo que el salmista ha estado orando, sabiendo que Dios es misericordioso, fíjense cómo la misericordia de Dios se mueve para con esta mujer y Jesús con solamente decir la palabra le da vida al hijo de esta mujer, ¿sí? Entonces, cuando dice que cuando iban allí, ella iba a enterrar su difunto y cuando el Señor lo vio, que la vio que iba llorando por su hijo, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre, tan solo con decir la palabra, ¿verdad? Joven, levántate. Luego nosotros podemos ver en el capítulo 8 de este mismo Evangelio de Lucas, ¿sí? En los capítulos 40 al 56, la historia de cómo levanta a la hija de Jairo. Y también lo mismo hace el Señor, que tan solo con su palabra, ¿verdad? Ya le habían dicho que la niña ya había muerto y esta gente hasta se ríe porque él dice, no, no llores, solamente cree, ¿verdad? Y serás salva. Y no llores, la niña no está muerta, sino que duerme. Y cuando Jesús entra, dice la palabra en el verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, ¿sí? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de por la palabra de Jesús levantaba, ¿verdad? Levantaba a los muertos. Y qué decir, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, cuando resucita a Lázaro, porque nosotros podemos ver cómo estas dos personajes, ¿verdad? La hija de Jairo, que cuando Jairo lo va a buscar, la hija de Jairo se dice que estaba enferma. Sin embargo, cuando llegan, ya la hija de Jairo tenía acababa de morir, o sea, estaba unas horas de morir. Y él le dice, muchacha, levántate. En otro evangelio le dice, talita kumi, que quiere decir eso, ¿verdad? Levántate. Y el hijo de la viuda de Naín, pues ya tenía más horas que la hija de Jairo, porque ya lo iban hasta enterrar. Pero qué de el famoso Lázaro, ¿verdad? ¿Cuántos días tenía ya de muerto? Que la misma hermana le dice, Señor, ya hiede, ¿cómo vas a abrir a quitar la piedra? Y el Señor le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y vemos allí en el capítulo 5, en el verso 24, cómo el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quiénes son los que pasamos de muerte a vida? Dice, los que tienen mi palabra, los que creen, los que la obedecen. El salmista sabía que se sentía morir, pero sabía, ¿verdad? Y clamaba, revíveme, vivifícame, porque sabía que el Señor en su aflicción lo libraría, que él atendería su aflicción, porque sabía que él es misericordioso. El salmista pedía esto porque sabía que podía confiar en la palabra de Dios. Así que tú y yo debemos de recordar que por la palabra de Dios se han levantado muertos, se han levantado paralíticos, ha vivificado el alma de aquellos que le buscan, que le creen y que le obedecen. El salmista pidió ser vivificado con base en la misericordia de Dios y no con base en sus acciones. Y esto es muy importante recordar, ¿sí?
ser vivificado jamás puede ser merecido o ganado, sino que es dado por la pura misericordia de Dios. Y qué hermoso regalo, ¿verdad? Saber que tenemos como mediador a nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso es conocer esto por medio de su palabra. Así que anímate, vivifícate en el poder de su palabra. Háblala, escúchala, medítala, clámala, ámala, obedece y vivirás. Damos gracias al Señor por este mensaje tan hermoso el día de hoy, ¿verdad? Yo no sé por qué estés atravesando, quizás muchas están en aflicción, quizás muchas se sienten como ese paralítico de Betsaida, que no hay quien los ayude más y se han dado ahora sí a la tarea de mejor quedarse postrados, botados en la situación en la que están. Pero hoy el Señor te dice, levanta, vivifícate en su palabra. Nos vemos el día de mañana. Damos muchas gracias por que hayas estado con nosotros. Esperemos en verdad que esta palabra sea de gran aliento a tu vida y quieras buscarle con todo su corazón para que puedas amarle y vivificarte cada día. Mandamos corazoncitos a todos aquellos que nos están mirando y gracias por sintonizarnos. Nos vemos el día de mañana.